Ahora una breve historia del anticongelante. Para empezar, el objetivo de este producto era usar un enfriador que no tuviera agua o que no fuera agua en sí. De esta manera, cuando volviera a circular por el motor, tuviera otra temperatura al pasar. El problema principal surgió cuando la temperatura del motor incrementaba en el agua y ésta se evaporaba. Y en otras épocas de frío, esta llegaba a congelarse, llegando a dar daños colaterales al vehículo. En los años 1980, el inventor Jack Evans descubrió las ventajas de usar un refrigerante sin agua. Su formulación definitiva es una mezcla de etilenoglicol y propilenoglicol. Este refrigerante tiene un alto punto de ebullición de hasta 188 grados centígrados y no es corrosivo, solucionando muchos de los problemas que el agua, incluyendo otro congelador. La mayoría de las fórmulas del anticongelante comercial incluyen compuestos inhibidores de la corrosión y un colorante para facilitar su identificación. Los motores enfriados por aire eran muy populares desde un inicio, y aunque los motores enfriados por el agua estuvieron presentes desde el principio, no había una solución para la expansión del agua cuando se congelaba. Es por ello que primero se utilizaron soluciones de agua y alcoholes como el metanol o alcohol de madera, para solucionar el problema del congelamiento del agua y dar la función de un anticongelante de auto. El alcohol, por supuesto, es un compuesto químico que tiene una característica que afecta a todos los motoristas. Es un agente que acelera la corrosión de los metales con los que entran en contacto, por lo que deteriora y disminuye la vida útil de los componentes del motor. Con la llegada del glicol etílico, irónicamente, el siguiente paso para el anticongelante vendría a ver el pasado. Charles Wurtz sintetizó que el glicol etílico en 1856, el cual es el principal componente del líquido anticongelante, pero que en su momento fue utilizado como ingrediente para algunos explosivos. Tenía características ideales para utilizar como anticongelante, pues se mezcla fácilmente con el agua y tiene un punto de ebullición mayor a un punto de congelamiento mucho menor. A continuación se mencionan algunos otros eventos históricos de este fluido, ya sean antecedentes o incluso planes a futuro de su antes o después de su invención. En 1600 se encontró que una mezcla de nieve y sal bajaba la temperatura del agua lo suficiente para congelarla. En 1775, un profesor de la Universidad de Edimburgo utilizó una bomba de aire para reducir la presión y bajar la temperatura de ebullición del agua. En 1810, Sir John Leslie en Escocia utilizó ácido sulfúrico para absorber vapor de agua y ayudar a mantener una baja presión. En 1834, la primera máquina refrigeradora práctica que usaba el ciclo de refrigeración fue construida por Jacob Perkins en Londres, utilizando éter como refrigerante. En 1845 se usó la expansión de aire comprimido para congelar agua. En 1850 se desarrolló una máquina de absorción práctica y pequeña por E. Carr, utilizando agua y ácido sulfúrico. En 1857, James Harrison aplicó con éxito la máquina de Perkins para producir refrigerante en cervecerías y para enfriar carne y producir perecederos usando éter como enfriamiento. En 1859, Ferdinand Carr construyó un sistema de absorción como amoníaco y agua. En 1869, por estas fechas ya habían
en existencia varias plantas de hielo. En 1873, el Dr. Carl Lindl introdujo el compresor de vapor de amoníaco. En 1876, Raoul Pictet construyó una compresora de dióxido de azufre. En el mismo año, para embarcar carne de Argentina a Francia se utilizó éter de metilo. En 1877 se iniciaron trabajos de desarrollo en máquinas de refrigeración por aire, lo que condujo a los compresores Bell-Coleman. De 1880 y 1890 se utilizaron extensamente varios refrigerantes diferentes, principalmente el cloruro de metilo y dióxido de carbono. En 1890 se desarrolló la demanda de unidades pequeñas para una doméstico y comercial. En 1900 apareció el motor eléctrico. En 1930, una junta de la Sociedad Química Americana, Midley y Hein anuncian a un diario el desarrollo de los refrigerantes halogenados. 1931, el Ferón 12 es lanzado como un refrigerante comercial. En el mismo año, el 24 de noviembre, la patente original del refrigerante halogenado fue expedida a Midley, Cheney y McNary. 1932, introducción comercial del Ferón 11. 1933, introducción comercial del Ferón 114. 1934, introducción comercial del Ferón 113. 1936, introducción comercial del Ferón 22. Sin embargo, no se desarrolló a gran escala, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, entre otros acontecimientos de este congelamiento, de este refrigerante para autos. Ahora veamos los requisitos que debe de cumplir un refrigerante o anticongelante. Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe de reunir ciertas propiedades, tanto termodinámicas como físicas. El refrigerante ideal sería aquel que fuera capaz de descargar en el condensador todo el calor que absorba el evaporador. Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador arrastrando una cierta porción de calor, reduciendo la capacidad del refrigerante para absorber el calor. Empecemos con las propiedades termodinámicas. Una de las primeras propiedades termodinámicas que encontramos es la presión. Las presiones que actúan en un sistema de refrigeración son extremadamente importantes. En primer término, se debe operar con presiones positivas, es decir, las presiones tanto en el condensador como en el evaporador deben ser superiores a la presión atmosférica. Si la presión en el evaporador es negativa, en pocas palabras, que se esté trabajando en el vacío, hay riesgo de que por una fuga entre aire al sistema. Por esto el refrigerante debe de tener una presión de evaporación lo más baja posible, pero ligeramente superior a la presión atmosférica. Por otra parte, la presión de condensación debe de ser lo suficientemente baja, ya que esto determina la robustez del compresor y del condensador. Mientras más alta sea la presión, se requiere un equipo más robusto y por lo tanto mucho más caro para la inversión. La siguiente propiedad es la temperatura. Hay tres temperaturas que son importantes para un refrigerante y que deben de ser consideradas al hacer la selección. Estas son la de ebullición, la crítica y la de congelación. La temperatura de ebullición de un refrigerante siempre es referida a la presión atmosférica normal de 101.3 kPa. Se puede decir que el punto de ebullición de cualquier líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la atmosférica. El punto de ebullición de un refrigerante debe de ser bajo para que aún operando
a presiones positivas se pueda tener una temperatura baja en el evaporador. Otra temperatura a considerar cuando se selecciona un refrigerante es la temperatura crítica, sobre todo para el diseño del condensador, ya que ningún vapor se condensa a una temperatura mayor de la crítica, aunque la presión sea muy grande. Por otra parte, la temperatura de congelación de un refrigerante debe de ser más baja que la temperatura del evaporador. No se puede utilizar un refrigerante que se congele a la temperatura de trabajo del evaporador. Densidad. La densidad de un fluido puede definirse como su peso por unidad de volumen. Las unidades en que se expresa esta propiedad son comúnmente kilogramo por metro cúbico o puede utilizarse también como kilogramo por litro. La mayoría de los refrigerantes en estado líquido tienen una densidad más alta que el agua, gravedades específicas arriba de 1. La densidad de cada refrigerante varía con la temperatura, puesto que por la regla los líquidos se expanden al calentarse, su densidad a altas temperaturas es menor que a bajas temperaturas. Volumen. El volumen específico de un refrigerante en fase vapor no es otra cosa que el volumen en metros cúbicos o en litros, que ocupará un kilogramo de refrigerante a condiciones normales, esto es, a una temperatura de 20 grados Celsius y a la presión atmosférica de 101.3 kilopascales. En un sistema de refrigeración, al agregar calor al refrigerante, aumenta su temperatura y su volumen específico, pero su presión permanece constante, ya que en el evaporador, en la línea de succión y en el condensador, la temperatura de saturación es lo que controla la presión del vapor sobrecalentado. Inversamente, si disminuye la temperatura del refrigerante, disminuye su volumen específico. Entalpía y entropía. Entalpía es la propiedad que representa la cantidad total de energía térmica o contenido de calor en un fluido. Sus unidades son kilocalorías por kilogramo. Para la mayoría de los refrigerantes se considera que su entalpía es 0 a una temperatura de saturación de menos 40 grados Celsius. Entonces, el calor agregado o sustraído de un refrigerante desde ese punto se considera que es su entalpía total. El valor de entropía de un refrigerante líquido a menos 40 grados Celsius es 0 y los valores que realmente importan son los cambios de entropía desde una temperatura de saturación a otra. El cambio de entropía es una medida de la energía no disponible que resulta del cambio de propiedades de un refrigerante. La entropía es, pues, una relación que describe la energía relativa en el refrigerante y se determina dividiendo la cantidad de calor en el líquido o en el vapor por su temperatura absoluta. Ahora vayamos con sus propiedades físico-químicas. No debe de ser tóxico ni venenoso. Puesto que los refrigerantes son manejados por muchas personas, desde el fabricante al distribuidor hasta el usuario, no deben representar ningún peligro. La mayoría de los refrigerantes sintéticos hechos por el hombre, no encontrados en la naturaleza, no son tóxicos y el riesgo es muy leve o prácticamente inexistente. Sin embargo, hay algunos refrigerantes que son realmente dañinos al hombre, aún en pequeñas concentraciones. En altas concentraciones en el aire, cualquier refrigerante puede causar asfixia debido a que desplazan el aire y crean insuficiencia de oxígeno. No debe de ser explosivo ni inflamable. Los refrigerantes varían extremadamente en cuanto a su facultad para arder o soportar la combustión. No debe tener efectos sobre otros materiales, como por ejemplo compatibilidad con metales, compatibilidad con elastómeros y compatibilidad con plásticos. Fácil de detectar cuando se fuga. Todos los refrigerantes tienen una tendencia a fugarse, y cuando esto sucede el refrigerante seleccionado debe de ser fácilmente detectable. En la actualidad esto ya no es una deficiencia en ningún refrigerante, ya que se han desarrollado varios métodos para detectar fugas de cualquier refrigerante. Existen varios factores que determinan la tendencia de los refrigerantes a fugarse. Presión, viscosidad y densidad son algunos de ellos. Cuando estas características son las mismas para diferentes refrigerantes, el que tiene más tendencia a fugarse es el de menor peso molecular. Debe ser miscible con el aceite. La miscibilidad del aceite y del refrigerante juega un papel muy importante en el diseño de los sistemas de refrigeración. La miscibilidad del aceite con el refrigerante se puede definir como la capacidad que tienen estos para mezclarse. No debe reaccionar con la humedad. Todos los refrigerantes absorben humedad en cantidades variables. En un sistema de refrigeración, esta cantidad debe mantenerse por debajo del límite máximo permisible para que pueda operar satisfactoriamente. Debe de ser un compuesto estable. En sistemas normales, que estén razonablemente limpios y secos. La estabilidad del refrigerante no es un problema. La mayoría de los refrigerantes
tiene una estabilidad adecuada para las aplicaciones donde se utilizan. Mi nombre es Rebollar Cervantes Anthony Daniel y yo voy a hablar sobre el proceso para la obtención del etilenglicol, mejor conocido como anticongelante. Este proceso consta principalmente de la hidrólisis del óxido de etileno, el cual es la eliminación del agua y purificación por un medio de destilación. Este proceso comienza en un reactor de hidrólisis, en el cual se agrega o se introduce el óxido de etileno, el cual es mezclado con agua en una relación de 45.45% de óxido de etileno y 54.54% de agua. Esta mezcla, al estar en el reactor, se somete a una presión de 30 bares y su temperatura se eleva a 170 grados Celsius. La mezcla en este reactor se separa en agua, etilenglicol, diglicol, triglicol y tetraglicol y óxido de etileno. Antes de que esta sustancia o esta mezcla que se tiene en el reactor pase al primer destilador, se debe aumentar o se debe elevar su temperatura en 212.47 grados centígrados. Una vez elevada la temperatura, se introduce al primer destilador, en el cual su presión es descendida a 14 bares y la temperatura también a 197.47 grados Celsius. En esta etapa el agua se evapora y se transforma en el óxido de etileno, en etilenglicol, diglicol, triglicol y tetraglicol. El agua evaporada en cada paso regresa al inicio de nuestro proceso, o sea, al reactor. La fase líquida que obtenemos de este destilador se lleva a un segundo destilador en donde se vuelve a reducir su temperatura a 179 grados Celsius y la presión también disminuye a 9 bares. Y nuevamente la fase líquida que se resulta de este proceso se lleva a un tercer destilador, donde una vez más la presión y la temperatura disminuyen en 4 bares y 157 grados Celsius respectivamente. La fase líquida de la mezcla que obtenemos en este tercer destilador se pasa a un deshidratador de 5 bar, el cual se somete a una presión de 0.17 bares y a una temperatura de 136 grados Celsius nuestra mezcla para lograr separar en etilenglicol, diglicol, triglicol y tetraglicol. Después de la obtención de los 4 compuestos antes mencionados, etilenglicol, diglicol, triglicol y tetraglicol, nuestras mezclas o nuestra mezcla se someterá a 3 deshidratadores más. En el segundo se someterá a una presión de 0.2 bares y a una temperatura de 145 grados Celsius. La fase líquida que se obtiene la mayor parte es etilenglicol. Esta se lleva a otro deshidratador en el cual se somete a 0.01 bares en la presión y una temperatura de 117 grados Celsius. Y ahora nuestra solución líquida que se obtiene es diglicol. Los residuos que se evaporan se reciclan y se vuelven a introducir mezclándolos con la fase que va a entrar de nuevo al primer deshidratador. En el último deshidratador se aplica la misma presión de 0.01 bares y la temperatura aumenta un poco a 151 grados Celsius. Y en este deshidratador el diglicol que no se ha evaporado aún pasa o se transforma a triglicol y la solución acuosa entre un deshidratador final se transforma a triglicol en tetraglicol y la otra parte se evapora. Y con esto se termina el proceso de la obtención de las diferentes mezclas que nos componen o que nos pueden dar el etilenglicol, el cual se conoce como anticongelante. Bueno, mi nombre es William y yo les hablaré acerca de la maquinaria que se usa para la elaboración del anticongelante. Esta se puede hacer básicamente con nuestras manos, pero en una empresa no se usa así. Se tiene que usar una maquinaria específica para poder hacerla y acortar los tiempos de los cuales
para la empresa tiene que ser más ágil. Anteriormente mis compañeros comentaron que el anticongelante tiene los elementos del agua, que esta nos ayuda a disminuir la temperatura de trabajo al motor, el monoetilecol y los aditivos orgánicos para este proceso. Lo recomendable es usar agua desmineralizada, que esta nos ayudará para evitar que sufra alguna corrosión o algún daño el auto. Bueno, para abrir el tema y empezar a hablar sobre esto, la maquinaria de la fabricación del anticongelante se puede usar en los siguientes métodos. La emulsificación. La emulsificación, ya sea sencilla o compleja, es dividir y dispersar la fase interna en la externa, de suerte que el tamaño de la partícula de emulsión que resulte que sea suficiente pequeño para evitar la unión y la consiguiente desintegración de la emulsión en el tiempo requerido de la estabilidad. La agitación a mano es más sencilla, pero no es correcta en una empresa ya que quita demasiado tiempo y además es necesaria para grandes cantidades de esto. Para esto vamos a ocupar la siguiente maquinaria, que es como es la que se muestra, que es el agitador planetario. Fue inventado para emulsiones de gran velocidad, como lo que se hace en la industria de comestibles. En el agitador planetario, la paleta efectúa dos movimientos circulares, uno de rotación sobre su propio eje y otro de traslación sobre su órbita, de manera que pueda mezclar bien una gran cantidad de masa espesa. En este caso sería el agua, el monoetilicol y los aditivos orgánicos, que es obviamente algunos de los que se vayan a ocupar, y el colorante. El colorante lo ocupan comúnmente para referirse a qué tipo de carro, modelo o qué propiedades tiene. Más adelante se mostrarán algunos ejemplos de cuál es el mejor o cuál le convendría más a la persona. Los mezcladores planetarios se usan en la industria farmacéutica, química, alimentaria y en otras industrias que mezclan productos de viscosidad media a alta, incluyendo productos adhesivos, por ejemplo. También tenemos otra maquinaria o medio que tenemos para hacer esto es la agitación por medio de hélice, uno de los tipos más usuales de maquinaria para emulsificación en el que una de las hélices montada sobre el eje en un tanque mezclador. Esta clase de agitación es muy eficiente para agitar emulsiones de viscosidad reducida o mediana. Agitación con turbinas, esta tiene la inclusión de pantallas fijas en la pared del tanque o adyacentes en las hélices, considerablemente la eficiencia de la agitación. Bueno, continuando hablando sobre el tema, tenemos el espesor eficiente mejorado. Este cambia la transportación transversal a transportación inclinada, que soluciona el problema de bloqueo. Algunas de las ventajas es como se había mencionado, cambia la transportación transversal a transportación inclinada, que soluciona el problema de bloqueo para la bandeja de listas para hacer caer más uniformemente y estable el fluido. También aumenta el tamaño en el que puede meterse mayor cantidad de este fluido y se aplica la gran cantidad y pequeña densidad, especialmente de la deshidratación y concentración de líquido con sólido en carbono, industria y material de corrosión. Como se puede observar, tenemos algunos parámetros de esta maquinaria que nos podría servir, ya sea el modelo del que estamos utilizando, el diámetro del tanque, que es dependiendo del fluido o dependiendo qué tan apasto va a ser el anticongelante, la profundidad que se va a ocupar,
El motor, que es lo que nos importa, principalmente porque es la fuerza con lo que vaya a estar haciendo esa mezcla. Y pues obviamente dependiendo la cantidad, como lo había mencionado, es lo que vamos a guardar. También continuando con el tema, otro ejemplo tenemos el tanque agitador de eficiencia. La ventaja que tiene es de la paleta es avanzada y capacidad de agitación alta. La aplicación es que se aplica vastamente en mezcla de pulpa antes de la flotación, haciendo la pulpa y el medicamento o la mezcla, en este caso, mixto completamente. También se usa en agitación de pulpa de industria química, materiales de construcción, fábrica de cianuro, de residuos, etc. Algunos de los parámetros, pues aquí como se puede observar lo mismo, el volumen con el que queremos, el modelo, la capacidad de impulso que se necesita, el diámetro, el motor, ya sea igual para la fuerza que se le quiera aplicar y el peso que tiene este. Como lo había mencionado anteriormente, enseguida te estoy mostrando 3 ejemplos de anticongelante. Existe un rosa, un verde oscuro y un verde claro. Todos son anticongelantes. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, principalmente los 3 tienen diferentes funciones y esta, pues en el caso del rosa, tiene la fórmula base. Todos tienen la fórmula base. ¿Cuál es la diferencia? El rango de protección del calentamiento. El rosa tiene una protección que extiende la vida del sistema de enfriamiento por su tecnología que protege contra la genumbre y corrosión. Este abarca desde los rangos de menos 37 grados centígrados hasta 135 grados centígrados. El siguiente sería el verde oscuro, que protege anticorrosión, protege el sistema de refrigeración del automóvil con sus agentes inhibidores de corrosión. Este tiene un rango de menos 19 grados centígrados hasta los 130 grados centígrados. Y por último tenemos al verde claro. También tiene la fórmula base y evita la formación de depósitos de minerales para mantener en óptimas condiciones el sistema de refrigeración del automóvil. Este tiene todavía más amplio el rango, que es de menos 8 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Y bueno, con esto sería por mi parte todo. Bueno, les mencionaré algunas de las propiedades físicas del etilenglicol, el cual cuenta con un punto de ebullición de 197.60 grados centígrados, un punto de fusión de menos 13 grados centígrados, con una temperatura crítica de 372 grados centígrados, una presión crítica de 0.186 atmósferas, una temperatura de ignición de 410 grados centígrados y una viscosidad a 20 grados centígrados, que es igual a 19.83 megapascales por segundo. Ahora les mencionaré las influencias de la presión y la temperatura sobre la viscosidad del etilenglicol. Para poder calcular la presión y la viscosidad y la temperatura reducidas de este, tenemos que la viscosidad reducida es igual a la viscosidad sobre la viscosidad crítica. Esto pasa también con la temperatura reducida, que es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica, y lo mismo con la presión reducida, que es igual a la presión sobre la presión crítica, las cuales nos darían los datos reducidos del etilenglicol.
La viscosidad a la misma temperatura y presión atmosférica se obtiene de la siguiente manera. La viscosidad crítica es igual a 7.70 por la masa molar elevada a la 1/2 por la presión crítica elevada a la 2/3 por la temperatura crítica elevada a la -1/6. Ahora les presentamos los cálculos de la viscosidad, temperatura y presión reducida. Bueno, antes de eso tenemos los siguientes datos. Tenemos que la temperatura del etilenglicol es igual a 20 grados centígrados, la cual vamos a transformar a grados Kelvin, la cual es igual a 293.15 grados Kelvin. La temperatura crítica es de 372 grados centígrados, transformándola a Kelvin es igual a 645.15 grados Kelvin. La presión es igual a 1 atmósfera y la presión crítica es igual a 0.186 atmósferas. La masa molar es igual a 62.07 gramos mol y su viscosidad es igual a 197.83 megapascales. Aquí tenemos ya los datos obtenidos de la presión y la temperatura reducida. Como ya les había mencionado, la temperatura reducida se calcula de la siguiente manera: la temperatura sobre la temperatura crítica. Tenemos que la temperatura es de 293.15 grados Kelvin y la temperatura crítica es de 645.15 grados Kelvin, la cual nos arroja el siguiente dato que estamos mostrando. Luego tenemos la presión reducida, que es igual a la presión sobre la presión crítica. La presión es igual a 1 atmósfera y la presión crítica es de 0.186 atmósferas, la cual nos da que la presión reducida es igual a 5.37 atmósferas. Ahora calculamos la viscosidad crítica con los datos que ya tenemos. La viscosidad crítica es igual a 7.70 por la masa molar elevada a la 1/2 por la presión crítica elevada a la 2/3 por la temperatura crítica elevada a la -1/6. Sustituyendo los datos en la ecuación nos queda que la viscosidad crítica es igual a 7.70 por 62.07 gramos mol elevado a la 1/2 por 0.186 atmósferas elevada a la 2/3 por 645.15 grados Kelvin elevados a la -1/6, la cual nos da que la viscosidad crítica es igual a 6.72 megapascales. Ahora, con los datos ya obtenidos de nuestra viscosidad, podremos obtener la viscosidad reducida. Como ya contamos con la viscosidad y la viscosidad crítica, ahora podemos obtener esta. Y para obtenerla, sabemos que la viscosidad reducida es igual a la viscosidad sobre la viscosidad sobre la viscosidad crítica. Entonces, la viscosidad reducida es igual a 19.82 megapascales sobre 6.7245 megapascales, que es igual a que la viscosidad reducida es o equivale a 2.94 megapascales. Bueno, aquí les mostramos una gráfica donde la temperatura de la viscosidad de mezclas de etilenglicol en agua. Bueno, aquí en esta mostramos la viscosidad y la temperatura que tiende a esta. Podemos ver que tenemos índices desde 0, la temperatura desde 0 hasta 100 grados centígrados, de cómo va evolucionando esta y cómo va aumentando su temperatura. Entre más aumenta su temperatura, más viscosidad obtiene como podemos ver en la gráfica.